Gracias, presidenta. Esta es una iniciativa de la bancada feminista, la diputada Desiree Ángel Rocha, Marta Lourdes Ortega y su servidora Yulma Rocha. En Guanajuato, el 63% de las mujeres ha sufrido algún tipo de violencia. Lo alarmante, aparte de esto, es que el 40% hizo referencia a que el tipo de agresiones que sufrieron fueron de tipo sexual, es decir, violación en su caso principalmente. La ONU ha definido la violación como un acto de naturaleza sexual cometido sin consentimiento, y habrá que subrayar este término, sin consentimiento, y ha señalado que es una vulneración a una serie de derechos humanos como el derecho a la integridad corporal, el derecho a la autonomía personal y sexual, el derecho a la intimidad, entre otros. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en México, de enero del 2019 a febrero del 2022, se han registrado más de 58,000 casos de violaciones, de las cuales 2,291 se han cometido en Guanajuato. Imagínense la cifra negra, notándose un aumento alarmante de casi el 50% con respecto al periodo anterior. En 2011, con la adopción del Convenio de Estambul, se estipuló que en la violación el consentimiento debe presentarse de manera voluntaria, como la manifestación del libre albedrío de la persona, y también considerando el contexto o las condiciones circundantes. Así, diversos organismos internacionales señalan la tendencia universal de considerar el consentimiento como el elemento esencial de la violación y no la violencia física. La relatora especial de las Naciones Unidas emitió una serie de recomendaciones, incluso formuló una ley modelo sobre la violación, que incluye estándares mínimos de protección a los que los estados deben de tomar en cuenta a la hora de legislar las violaciones sexuales. El modelo busca eliminar de la legislación y de las prácticas judiciales toda forma de discriminación basada en el género, incluyendo mitos y estereotipos de la violación, es decir, falsas creencias que seguramente todos hemos escuchado o incluso repetido. Por ejemplo, que es un problema poco frecuente. Ya revisamos el aumento de los casos de violación y no es poco frecuente. Que solamente se presenta en contextos marginados o relacionados con adicciones. Que solamente la padecen mujeres y niñas, aunque el mayor número de víctimas son mujeres y niñas. Y que son ellas quienes lo provocan por estar en la calle, por andar a altas horas de la noche, por su forma de vestir. Otro de los mitos es que los violadores son personas desconocidas o que solamente se da con el uso de la violencia. Que es mejor guardar silencio para salvaguardar la honra y el pudor, entre muchos otros mitos existentes. Entre las recomendaciones que hace la relatora destacan las siguientes. Aunque en lo general se debe de entender que la violación es un crimen cometido en razones de género, debido a que es una agresión que se deriva de las relaciones desiguales de poder, en donde la mayoría de las víctimas son mujeres y los agresores son hombres. Las disposiciones de derecho penal sobre violación deben proteger a todas las personas por igual, es decir, hombres y mujeres. Para su tipificación, es fundamental que se especifique la falta de consentimiento como un elemento esencial y el principal constitutivo del delito de violación, el cual debe de ser genuino y debe darse voluntariamente como el resultado del ejercicio del libre albedrío de la persona, teniendo incluso en cuenta el contexto y las circunstancias que le rodean. Debe abarcar todos los actos sexuales. Y algo muy importante con respecto al consentimiento: el consentimiento puede ser retirado en cualquier momento. Para este efecto, la legislación debe de contemplarlo si el consentimiento no puede darse o inferirse. Aquí es importante también mencionar que la Suprema Corte de Justicia ha señalado la definición de lo que es el consentimiento. Es decidir
lo que se quiere o se acepta a partir de opciones o de circunstancias, valoraciones, cuando se tiene conocimiento de las consecuencias o por lo menos se puede presumir razonablemente que se tienen habilidades cognitivas necesarias para entenderlas. En ese sentido, el conocimiento pleno y válido de quienes participan en una actividad sexual es un elemento fundamental para el respeto y la protección de las garantías de carácter sexual y libertades de carácter sexual. Finalmente, la relatora hace especial énfasis en que los casos donde exista, por ejemplo, Guanajuato, las disposiciones relativas al estupro deben de ser eliminadas, pues la existencia de un delito menos grave, cuando el acto es el mismo, en el caso de los adolescentes, contribuye a la impunidad de los autores, ya que los datos indican que los violadores tienden a ser acusados de un delito menos grave y no el de violación, cuando el acto es el mismo, si es que alguna vez son enjuiciados. Toda vez que, de acuerdo con estándares internacionales referidos en dicho informe, la edad de consentimiento sexual es de 16 años y que una persona menor de dicha edad no es capaz de otorgar un consentimiento genuino, sino viciado por cuestiones de seducción, de engaño, situación que es característica del estupro, por lo que cualquier relación sexual entre una persona mayor de edad con alguien que no alcance la edad de consentimiento señalada, no hay duda, es un delito de violación. Esta indicación va en sintonía con lo que ya se ha manifestado en nuestro país, particularmente en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al señalar que el estupro ha sido uno de los delitos más cargados de estereotipos de género y sobre el cual no se debe de perder de vista su falta de legitimidad. Se trata de violaciones a menores de edad, por lo que dichas acciones deben de ser reconocidas como tal. Es una violación y las disposiciones legales actuales para el caso de Guanajuato pueden provocar que este delito, cuando se den personas que aún no tienen la madurez para dar su consentimiento genuino, se reclasifique como estupro, dejando en la impunidad este crimen. Y además, si como consecuencia de la agresión sexual hay un embarazo, no tiene siquiera la posibilidad la víctima de acceder a un aborto seguro, pues no se trata de una violación, como lo marca el Código Penal, cortando así su desarrollo personal y limitando su proyecto de vida. Además, el delito de estupro tiene un periodo de prescripción, situación que es sumamente grave, pues la naturaleza de este delito, como sucede en los casos de menores de edad, son denunciados años después, cuando las víctimas son mayores de edad y cuando ya comprenden la violencia que padecieron. Generalmente es cuando deciden denunciar, pero ya es muy tarde para acceder a la justicia porque el delito prescribió. Sin embargo, a pesar de estas recomendaciones y señalamientos anteriores, en Guanajuato nuestro Código Penal tiene omisiones que perpetran, toleran y justifican la violencia sexual, como el estupro y la violación, obstaculizando la procuración y acceso a la justicia. Y de paso, pues dan cabida a la impunidad. Por lo anterior es que esta iniciativa, elaborada con base a dichos estándares internacionales, busca reformar el Código Penal para especificar, por ejemplo, el concepto de cópula. 2. Amplía la tipificación de la violación, incluyendo como el elemento central y esencial la falta del consentimiento genuino y voluntario, porque no únicamente se focalice en el uso de la violencia, estableciendo de igual forma características del consentimiento genuino y voluntario, así como señalando cuáles son las circunstancias en las que no se puede dar dicho consentimiento. También busca esta iniciativa ampliar los agravantes de violación en armonización con estándares internacionales y eliminar el delito de estupro para reclasificarlo como violación. Con la aprobación de esta iniciativa, Guanajuato se estaría posicionando como un estado vanguardista, siendo el 5º estado en eliminar la figura del estupro de la legislación para reclasificar dicha agresión como violación, y sería la primera entidad federativa en centrar la conceptualización del delito de violación en torno a la falta de consentimiento genuino y voluntario,
y no únicamente en el ejercicio de la violencia o dependiente de ella. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, diputada.